Dios me les bendiga, bendiciones, bendiciones a un nuevo directo más. Les saluda su hermana en Cristo, Carla Patricia Hernández. Soy de hondureña, dándole gracias al Señor por esta oportunidad que me da para poder compartir su palabra y que nos pueda ayudar y a servir para poder seguir creciendo y desarrollarnos en el Señor. Vamos a hacer una pequeña palabra de oración y bienvenidos sean al nuevo directo. Padre bueno que habitas en gloria, te damos gracias, Señor, por esta palabra. Gracias, Señor, por tu bondad, por tu generosidad, por todo lo que haces, harás y seguirás haciendo. Gracias, Señor, por el vallado de ángeles alrededor nuestro con espada en mano, Señor, que nos guarda, nos cuida y nos defiende de toda obra contraria. Declaro cielos abiertos, bendito Dios, en este lugar y a todos aquellos que se van a unir a esta transmisión, Señor amado, que puedan oír y atesorar tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Gracias, Espíritu Santo, por estar aquí. Gracias, Espíritu Santo, por convencernos, por llevarnos a toda verdad, toda justicia. Gracias, Señor, por tanto amor, por ese sacrificio en la cruz. Gracias por cuidar de nosotros en todo tiempo y en todo lugar. Pedimos perdón, Señor, si no te hemos sabido corresponderte. Perdón, Señor, no hemos sabido obedecerte cuando tú nos hablas. Perdón, Señor, por nuestras faltas, nuestros errores, Señor. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Muchas gracias. Tú nunca nos has dejado, nunca nos has desamparado. Somos nosotros que a veces te damos la espalda, Señor. Perdónanos, perdónanos. Los necesitados somos nosotros. Necesitamos tu mano poderosa que nos auxilie, que nos salve de nosotros mismos. Perdónanos, Señor. Ya te digo, Señor, que tomes el control de mi vida, Señor, que sea usted hablando, Señor. Hayan palabras sazonadas con sal y con miel, bendito Santo. Que esta palabra no vuelva a ti vacía, sino que vaya a ser conforme ha sido enviada. Y que pueda dar frutos al 30, 70 y al 100 por uno, Señor. Gracias, Señor, por llenar este lugar de tu presencia. Por guardar, por cubrir a todos los que estamos en esta casa. En el nombre de Cristo Jesús, arrapaish tu sukuisheyano. Ibrahim tu kureke si samais tu kureke daramais tu kai. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias. Saramai sakeisi. Gracias, Hijo. Gracias, Señor. Padre, gracias. Gracias, Espíritu Santo. Gracias. Se mamo muy sukuk de que brababa isto guay. Ibraman tu cure que daraba isto cure que isama isto cuete cae. Un corazón constricto y humillado no desprecia, dice el Señor. Eso es lo que estoy esperando en mi pueblo. Un corazón constricto y humillado. Yo lo que miro es arrogancia, es altivez, soberbia, orgullo. Me pesa mi corazón, dice el Señor,
que mi iglesia no está preparada. Me pesa, dice el Señor, que yo quiero cubrirlo bajo mis alas como la gallina cubre a sus polluelos. Pero más no has querido. Tú te vas por el camino que tú quieres. No te soy suficiente yo, te dice el Señor. ¿O quieres más? ¿Quieres más de lo que el mundo te puede dar? Y eso te termina apartando de mí, te dice el Señor. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo me vas a dar la espalda? Te dice el Señor. ¿Hasta cuándo? Aquí que el tiempo se ha cortado. Y cuando tú me busques, espero que no sea demasiado tarde para ti. Porque en el tiempo de Noé, cuando el arca se cerró la puerta, ahí empezaron a llegar, a clamar, a buscar, a pedir que se les abriera, pero era demasiado tarde porque yo la cerré. Yo cerré la puerta. El tiempo de arrepentimiento muy pronto se va a terminar. Aunque clames a que busque después, no lo vas a encontrar. Hasta mi palabra en el libro Eclesiastés habla bien claro que todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Ahora yo te pregunto a ti, ¿hasta cuánto me vas a dar el tiempo que yo me merezco? ¿Hasta cuándo me vas a servir como te lo he pedido? ¿Hasta cuándo vas a dejar de señalar continuamente como lo has hecho? ¿Hasta cuánto? Porque yo te mandé edificar mi iglesia, no a destruirla, no a condenar a nadie, porque ¿quién eres tú para condenar a los demás? Si el grande aquí soy yo que di mi vida, soy yo que pagué el precio, soy yo que tengo las llaves de la vida y de la muerte. ¿Quién eres tú?, te dice el Señor. Arrepiéntete, te dice el Señor. Clama a mí. Por mientras la puerta está abierta. Brava isto suku para mamá isto que hice. Gracias, Señor. Gracias, Cristo. Gracias, Espíritu Santo. Alabado y bendito sea tu nombre, Señor. Gracias. Santo es el Señor. Venga conmigo en el libro de 2 Samuel. Tremendo. 2 Samuel capítulo 19, versículo 24 al 26. Vamos a leer la poderosa palabra para la gloria de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. También Mefibosé, hijo de Saúl, descendió a recibir al rey. No había lavado sus pies, ni había cortado su barba, ni tampoco había lavado sus vestidos, desde el día en aquel que el rey salió hasta el día en que volvió en paz. Luego que vino él a Jerusalén a recibir al rey, el rey le dijo: Mefibosé, ¿por qué no te fuiste conmigo? Y él respondió: Señor mío,
Mi siervo me engañó. Recordemos que Mefiboset no podía caminar, era un paralítico. Incluso él vivía en Lodebar, un lugar olvidado. Nadie daba un peso por él. Pero la misma palabra dice que el Señor, David, se acordó que había hecho un pacto con Jonatán. Era el hijo de Saúl y Mefiboset era el hijo de Jonatán. Y fue el único que quedó vivo de la descendencia de Saúl. El único, y ahí todos murieron. Y él pues no tenía una bonita vida. No la tenía. Y cuando el rey lo mandó a llamar, pues se sentaba a la mesa a comer. Ya empezó a tener privilegios como un hijo de rey. Los mismos privilegios de los hijos que tenía el rey David. Pero como todo el mundo ha leído la historia y sabe lo que pasó, que David pecó, ¿verdad?, contra el Señor, teniendo que ver con Betsabé, mandó a matar a Urías Eteo. Bueno, y a pesar de todo eso, pues el Señor tuvo misericordia de David porque se merecía la muerte. Y incluso el Señor todavía le dijo: ¿qué quieres que te haga? Le dice, y empieza a presentarle los tipos de castigo que iba a recibir, porque Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Y a veces el ser humano se le olvida, y a raíz del pecado que él había cometido, obviamente que el Señor lo perdonó, pero tenía consecuencias por haber derramado sangre inocente. Y mismo David dijo: yo no quiero caer en manos de mis enemigos, porque ellos no tienen misericordia. Y la verdad, el ser humano no tiene misericordia, es implacable. No se mide con la boca. Es buenísimo, una ametralladora para disparar. Y a donde caiga. Pues como muchos han leído, ¿verdad?, la historia. Obviamente el que tenía que pagar 4 a 1. El primer niño con Betsabé se le murió. El primogénito que tenía Amón prácticamente se murió. De ahí la hija Tamar pues fue abusada por el hijo mayor de David. Y ahí vemos a Absalón. Que él fue que mató a Amnón, pero por el gran resentimiento y molestia que él tenía, le quitó el reino a su padre. Pero aquí hay una figura. Recordémonos que el Señor Jesucristo, David representa al Señor Jesucristo. Esta es una figura. Y aquí en esta parte, cuando él se va, se lleva a sus fieles. Se lleva a sus fieles. Se van con él, y Absalón, que representa al anticristo, gobierna. Obviamente que por poco tiempo. Usurpando un trono que no le corresponde. Cuando llega el rey, le dice a Mefiboset: ¿por qué no te fuiste conmigo? ¿Qué quiere decir? Quien se queda en la gran tribulación. Mire cómo estaba el hombre, cómo lo describe. No se había bañado, tenía los pies chuecos, no había agua para él. A saber dónde dormía. No sabemos si comía, porque dice que ni la barba se aseaba. El hombre estaba como un indigente, prácticamente. Y el Señor le dice: ¿por qué no te fuiste conmigo? Y la respuesta de él: mi siervo me engañó. ¿Y quién es el siervo, hermana Carla? Como son sombras y figuras,
Recordémonos que el Señor Jesucristo dijo que el más grande en el reino de los cielos, el más grande del reino de los cielos es el que sirve. Es el que sirve. ¿Y quiénes son los que sirven? Ustedes saben. Venga conmigo. En el libro de Gálatas. Vamos a buscar Efesios primero. Efesios. Efesios 4. Esto es muy peligroso. 4, 11 a 14. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles. El Señor Jesucristo constituyó apóstoles. Yo no creo en los apóstoles, gente. ¿Qué vas a hacer con esta palabra? Aquí lo dice en Efesios, no está en el Antiguo Testamento, está el Nuevo. Y parece que Efesios lo hizo Pablo, el perito arquitecto de la iglesia. Constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. El mismo dice, verso 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Mire, ¿para qué? Para perfeccionar a los santos. Para la edificación del cuerpo de Cristo. Recordémonos que Cristo es la cabeza y nosotros, la iglesia, es el cuerpo de Cristo. No somos cualquier cosa. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Mire, tenemos que llegar a la unidad de la fe. Y del conocimiento del Hijo de Dios. Tenemos que aprender a conocer quién es Cristo. Para ti. Todo el mundo puede decir lo que sea. Pero para ti, ¿quién es Él? A un varón perfecto, a la medida de la estatura y la plenitud de Cristo. Mire, a la estatura. Tenemos que dar la estatura. Tenemos que tener conocimiento. Tenemos que aprender a tener fe. Y dice, 14, para que ya no seamos niños fluctuantes. O sea que si no tienes conocimiento, si no tienes fe y no sabes quién es Cristo, eres un bebé espiritual. Dice, llevados por doquier de todo tipo de vientos de doctrina, por la estratagema de hombres para engañar, emplean con astucia las artimañas del error. En pocas palabras, puede ser engañado. Y Mefiboset era un paralítico. ¿Y qué tiene que ver conmigo? Yo camino bien, pero tú puedes ser un paralítico espiritual. Explíqueme con más facilidad, no entiendo a qué se refiere. Dice que son niños fluctuantes, nos piden fe. En primer lugar, la unidad de la fe. Recordémonos que el paralítico del Capernaum en el libro de San Marcos, dicen que fue llevado por 4 amigos. Y el Señor lo sanó por la fe de sus amigos, no el del paralítico. En ningún momento dice que el paralítico tenía fe. No tenía fe. Y acá dice que tenemos que llegar a la unidad de la fe. La pregunta es, ¿tienes fe? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque decir una cosa que tenemos fe y cuando estamos en la prueba para demostrar nuestra fe, ¿la pasas con excelencia o sales aplazado? Tú tienes que saber. ¿Y cómo sé que salgo aplazado? Simple. La murmuración. ¿Murmuras? ¿Se vale gritar? ¿Se vale llorar? Claro que sí. Se vale, Señor, ayúdame.
Sálvame como Pedro cuando estaba hundiendo. Sálvame que perezco. Pero otro grita, sí, ¿por qué me va mal desde que estoy yendo a la iglesia? Todo me sale mal, no he visto nada de eso. Te estás quejando. ¿Y dónde está tu fe entonces? Usted no puede hablar de esa manera. Yo conocí a una mujer, solo pasaba quejándose, porque cuando antes tenía el evangelio ya tenía billete y comentó cómo lo tenía. Era puro soborno, pero a ella no le importaba, a ella lo que quería el billete. Cuando sabía que tenía que dar a los pies de Cristo y tenía que comportarse, porque el Señor dice, no debáis nada a nadie. Los ladrones no entrarán al reino de los cielos. Entonces ella dejó de recibir soborno y le hacía falta el pistillo y pasaba quejándose del pistillo que no tenía. ¿Dónde está la fe? ¿A dónde está? ¿Por qué te quejas? En vez de decir, Señor, si tengo que emprender algo, dime, ¿qué hago? Direccióname, muéstrame, así como Jacob, que en su momento cuando Labán le quitó todo lo que tenía, no tenía cómo echar, usted le dio una estrategia. ¿Cuál es mi estrategia, Señor? Démela y vamos para encima con todo. Ahí está el detalle. ¿Dónde está tu fe? Y eso es parte de ser niño espiritual y también un paralítico. No tiene fe. Después vemos nosotros al del templo de Betesda. No, perdón. Unos dicen que era piscina. Otros dicen el pórtico o se me va el nombre. Pero ahí se tenían que meter. Dicen que descendía un ángel en cierto tiempo, no era diario. Movía las aguas y el primero que se metía pues era sano. El hombre tenía 38 años de estar enfermo. Y la misma escritura, le leemos bien, y el Señor le dice, no peques más porque te puede venir algo peor. En pocas palabras, él quedó paralítico porque él hizo algo que no debía haber hecho. Esa fue la consecuencia de su pecado. Y vemos, y lo más interesante, que en ese lugar de Betesda estaba el templo. Ahí llegaba el Señor Jesucristo. Era una fama increíble desde que Él comenzó su ministerio. La gente lo seguía, pues le daba comida, hasta levantaba muertos. Milagros creativos. Imagine un hombre de mano seca. Nosotros podemos ver los milagros. Y dice la misma escritura que no habían los suficientes libros para contar tantas maravillas del Señor. Y esa gente que estaba en ese lugar no conocía nada de Cristo. No sabía quién era. Y vemos que aquí nos hablan que tenemos que tener un conocimiento del Hijo de Dios. Necesitamos saber quién es Cristo. Y eso simplemente lo vas a conseguir cuando tú tienes una intimidad, porque va a ser terrible presentarnos delante de su presencia y que Él te diga, yo no te conozco. Imagine, Señor, pero en tu nombre nosotros echamos fuera demonios, Señor, en tu nombre predicamos, Señor, en tu nombre, sí, pero yo no te conozco. Señor, pero yo fui pastor, Señor, yo fui evangelista, yo fui profeta, Señor, y que yo aquí, sí, pero yo no te conozco. ¿Por qué? No tuviste intimidad conmigo y por ende tú no me conoces ni a mí tampoco, porque si me conocieras hicieras mi voluntad. Pero como hasta el día de hoy tú haces la tuya, significa que no me conoces. Cuando tú acomodas la palabra a tu favor, significa que no me conoces, no tienes temor de mí. No tienes temor a las consecuencias por haber hecho lo malo delante de mi presencia. No tienes temor porque tú pisoteas mi sangre. Desde el momento que tú sabes hacer lo bueno y no lo haces, significa que no me conoces. Pero yo predico. ¿Pero qué sirve si no lo conoces? No tienes temor. Te vale. Perdón por la expresión hondureña. No te importa lo que piense él. Si le estás fallando, no te importa.
Por eso tú sigues haciendo lo que tú haces, porque tienes un título, porque nunca te ha importado, ya sea porque vas a la iglesia en vez en cuando, es más que suficiente. No tienes intimidad, no sabes Biblia, no te importa. Porque si tú tienes una necesidad, ahí están los pastores, pastor, ore por mí. Y hoy a través de las redes sociales, pues buscan profetas para que le den palabra, oren por mí. ¿Y tu intimidad? Recordémonos que esto es un proceso. Primero llegamos a los pies de Cristo, de ahí somos sus discípulos. De discípulos somos sus amigos. Es un proceso. ¿Y los discípulos qué hacen? Son enseñados. A mí no me gusta cuando dan enseñanza, hermana Carla, no me simpatiza. Que es aburrido. Al culto de oración no me gusta. No me gusta. Y entonces, ¿cómo vas a conocer al Señor? Si no siquiera tienes el conocimiento bíblico, que eso es en los discipulados, en las enseñanzas, no te gusta recibir, ¿a qué hora vas a conocer al Señor? ¿A qué horas? Es que en mi iglesia no hay escuelas bíblicas. Yo estuve 1 año en una escuela bíblica. Aprendí a conocer, yo tuve una buena maestra. ¿Para qué? Ella sí estuvo en un bíblico y basado en el bíblico lo que ella aprendió, miren, se llevó un poquito más de tiempo y me amplió el panorama. Me amplió y sumado la que es la búsqueda y la intimidad. Y cada día que tú te presentas, Señor, aquí estoy, yo quiero morir yo, para que tú te vivifiques en mí, que tú crezcas en mí. Para eso yo tengo que morir, y eso es diario, y eso solamente en la presencia del Señor. De lo contrario es imposible. Es imposible. Entonces, ¿a qué horas vas a crecer espiritualmente si evades todo esto? ¿A qué horas? Eres un paralítico espiritualmente porque no tienes fe, porque estás ocupado en otras cosas, en otros lugares, estás perdiendo el tiempo y no te dedicas a lo que realmente te debe de interesar, a aprender a conocer al Señor. Tú no puedes, yo no sé orar, entonces ve al culto de oración y aprende. Ahí te pueden direccionar cómo se hace, qué se hace, si se adora, qué puedes decir, porque están intercediendo. Así se aprende. En los discipulados te enseñan un poquito más, lo que no entiendes ya es un poquito más personal, ya no es tan general, aquí hay gran cantidad de personas. Entonces se pueden hacer preguntas y respuestas a la misma vez y te pueden facilitar el conocimiento. Pero si no vas, ay no, hermana Carla, Emma dice, a mí no me gusta eso, Emma, y soy el pastor, no me gusta enseñar, fíjese, hay que lo de alguien más. ¿Y cómo lo va a dar alguien? Primero tú tienes que capacitarlo, y para eso tú tienes que tener conocimiento. En pocas palabras, ¿qué tipo de cómo estás edificando el pueblo del Señor? Esa es una gran responsabilidad delante de los ojos del Señor, porque para eso fueron constituidos los pastores, los maestros. Es que a mí no me gustan los maestros dentro de la iglesia. Pues entonces no hay un equilibrio, una equidad para que la gente pueda desarrollarse y crecer espiritualmente. Y va a ser un problema cuando te presentes delante del Señor y diga, instruiste a mi pueblo. No, sí, Señor, yo le enseñé. ¿Qué le enseñaste? ¿Le enseñaste a conocerme a mí? No, yo sí, ellos son los rebeldes, ellos son los que no quisieron venir, pero te preparaste tú, me conoces tú. O simplemente pues te tengo que decir papá. Predicaste con el ejemplo, porque la gente no ve, no observa nuestra manera de hablar, nuestra manera de vivir. Todo. Somos carta leída, no guste o no nos guste. Y a veces en vez nos ocupa predicar mucho. La mente, ese es un cristiano de verdad. Si yo llego a ser cristiano, yo quiero ser como ella o como él, porque se le nota que verdaderamente son cristianos. Hay otros que da lástima y da pena ajena. Para ser como eso, mejor yo no soy nada.
Yo me topé con mucha gente así. Y empezaba lo que era tratar de evangelizar, ganar almas, porque estuve en grupo de crecimiento. Y cuando me salían con eso, pues a mí me daba pena. Me daba pena lo que sembraron del Señor. Dios mío santo, qué vergüenza. Qué mal ejemplo. Otra manera de reconocer a un paralítico que no tiene fe, que no conoce al Señor Jesucristo y que está en un lugar equivocado, porque el Señor está obrando, sanando, libertando, pero a la gente no le importa nada de eso. No le importa. Quiere hacer las cosas a su manera, a su criterio personal, y así no funciona. Está el otro. El ejemplo es el paralítico del templo, la hermosa. Estaba afuera, no adoraba. Cuando le quitaron la parálisis, lo que le impedía, una sola entró adentro, brincaba, danzaba, alababa a Dios. ¿Hay mucha gente con parálisis? Claro que sí, no adora, no levanta las manos. Solamente arriba del altar funciona. Abajo, ni pío, no dicen nada. Es más, ni adentro, pasan solo afuera. Solo afuera, no lo va a ver adentro. Paralíticos espirituales no adoran al Señor. Y es por eso por eso dice aquí, dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, de estratagema de hombres. ¿Qué quiere decir estratagema de hombres? Que hay personas que imponen lo que ellos consideran dogmas humanos. No están en la Biblia, no tiene sustento bíblico, pero no les importa. No tienen temor a Dios. Son paralíticos. Por estratagemas de hombres que para engañar emplean la astucia, las artimañas del error. ¿Qué tipo son las artimañas del error? Mucha gente está viendo lo que es la prosperidad. La prosperidad. El Señor te va a dar cosas nuevas. Y es verdad, hay veces el Señor hace eso. En el ministerio donde yo pertenezco, pues a nosotros nos enseñan que la prosperidad no simplemente es económica. Porque dice el mismo apóstol Pablo: amado, yo quiero que tú prosperes en todo, así como prospera tu alma. ¿Qué quiere decir? Que ya estás dejando de ser un niño fluctuante y vas en pos del crecimiento, del desarrollo, a la plenitud del varón perfecto. A eso se refiere ser bendecido en todo. Ay, no, a mí no me hable de eso, o sea, qué aburrido. A mí déjenme criticar en paz. Hay que tener cuidado. Podemos ser testigos falsos y eso al Señor no le gusta. Yo muchas veces no toco esos temas, ni tampoco comparto. Dios me libre y me guarde. Podemos llegar a caer en ser testigos falsos y eso es peligroso. No nos consta. Hace muchos años aquí en Honduras, en San Pedro Sula, hay un hombre de una de las iglesias grandes que hay. Él enseñaba de los extraterrestres. Es que extraterrestres son seres que no son del planeta Tierra, por eso se reciben el nombre de extraterrestres, porque no son parte del planeta Tierra. Y él mismo explica: ¿los ángeles son de la Tierra? No. ¿Los querubines son de la Tierra? No. ¿Los demonios son de la Tierra? No, son fuera de la Tierra. Ese es el término, fuera de la Tierra, eso significa extraterrestre. Y, ¿para qué decía eso? Dios mío santo, ¿tenía sustento bíblico lo que el hombre dice? Claro que sí.
Dígame usted dónde viven los ángeles aquí en la tierra, ¿en qué país? No, ellos vienen, que es algo diferente. Era una criticadera al pobre hombre, nunca le pusieron atención, simplemente eran como los fariseos, que simplemente lo buscaban para oír en qué se equivocaba y empezaban a señalarlo. Herejía, dices tú. Lo mimito con él. Y yo estaba tierna en el evangelio, ni el año tenía. Bien tierna. Yo lo oía a él. Yo estaba trabajando en un almacén, me acuerdo que nosotros en los buses, los amarillos, en ese me trasladaba y todas las mañanas que yo iba, ahí ponían esa emisora y estaba predicando él y a veces Dios mismo me contestaba a través porque él es un maestro, él estaba enseñando y la misma voz del Señor me decía, ahí está tu pregunta, la respuesta a tu pregunta. Y entonces yo iba aprendiendo. Y le digo yo, Señor, ¿cómo es posible? Quien están criticando a ese varón que es tu siervo, yo le entiendo bien lo que él dice y no concuerda con lo que están diciendo las demás personas. ¿Seré yo que estoy equivocada, Señor? Tu palabra dice que tú testificas si somos o no tus hijos. Entonces, necesito que tú me enseñes si él en realidad es o no es tu siervo, que él está inventando o no, porque quienes lo están criticando no son ni miembros, son siervos tuyos. Y ayúdeme porque esto para mí es confuso, muy confuso, porque yo no sé, ¿seré yo la que estoy equivocada o son ellos? Y sea como sea, el hombre ni los conoce y están hablando mal de él. Y el Señor me dio un sueño. Me da un sueño, miraba una habitación, estaba dividida en dos. Estaba una gran biblioteca, ahí habían unos cuantos, no eran muchos, tal vez unas 20, 30 personas, no eran muchos. Unos estaban leyendo, otros estaban en grupitos ahí platicando, pero él estaba aparte, con una Biblia en la mano, meditando, caminaba de allá para acá meditando y parece que él no entendía. Entonces abría una puerta de vidrio corrediza, había una escalera que daba para arriba, así como caracol para arriba. En esa escalera él se subía. Cuando bajaba, traía panes. Traía pan en la boca, traía pan en la mano, traía pan en las camisas, traía pan en las bolsas del pantalón, por todos lados traía pan. Venía, los ponía en una mesa bien colocaditos. Y ahí volvía a subir a la escalera y volvía a bajar lleno de pan. El pan que representa la palabra del Señor. Y traía la palabra del cielo, palabra revelada. Entonces ahí entendí que el hombre sí estaba predicando conforme palabra revelada y que no le entendía. Y que era más fácil juzgarlo, criticarlo, porque prácticamente se comportaban como unos fariseos. En pocas palabras, eran paralíticos también. Porque es fácil señalar sin pedir dirección al Señor y preguntarles son o no son. Es lo más fácil. Entonces nosotros ahí nomás podemos caer en un error, siguiéndole las corrientes a los que son paralíticos espirituales. Y ahí nos convertimos nosotros también igual que ellos. Y eso es tremendo y es un peligro ser paralítico espiritual, porque uno puede caer en el error, ser engañados. Mefibosé fue engañado. Y por ser engañado, por haber tomado una actitud de paralítico, no pudo ir atrás del Señor. Se quedó. Por eso muchos se van a quedar. Son paralíticos espiritualmente, no tienen fe, no tienen conocimiento. Le creen a cualquier cosa porque no tienen comunión con el Señor y por ende no le pueden preguntar. Prefieren creer todo lo que dicen y no se apegan ni a la palabra porque ni la conocen. Entonces viene otro, como no tiene ni conocimiento, agarra un texto bíblico, 1 hora hablando de todo, menos de lo que leyó, porque no le entendió, porque no tiene conocimiento.
Con tal que irte y motive a la gente, no importa. No importa, para la gente bien entretenida, Josiva. Es un hambre. Y la gente, gloria, aleluya, qué poderoso está el culto. Sí, pero ¿y el conocimiento? ¿Te gusta ser paralítico espiritualmente? Porque ese es un peligro. Te vas a quedar. En Gálatas 4, 1 al 3 dice, Gálatas 4, 1. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, de nada difiere del esclavo. ¿Qué quiere decir? Que te toman como un esclavo. Así. Porque estás esclavizado. No hay un cambio. No tienes fe. No has crecido en fe. No has crecido en conocimiento. Porque no te importa. Es más, hay lugares donde hacen culto de damas, tienen que llevar un texto bíblico. Ni leen en su casa un texto bíblico. Esperan llegar a la iglesia a buscar un texto en la Biblia. Y enfrente de la iglesia se ponen a leerlo. Paralítico. Es un bebé. Espiritual podrás tener los años que tengas dentro de una iglesia, pero si no has conocido ni conoces al Señor Jesucristo. No, yo sí lo conozco, dicen que Él hace. No, dicen una cosa. Otra cosa, que tú tengas experiencias con Él, que se te revele a ti. Esos son otros 5 pesos. Quise tener conocimiento de Cristo, que Él se te revele quién es Él. Dejemos de andar en experiencias ajenas. Tú tienes que tener tus propias experiencias. Dice, por tanto, que el heredero, recordemos que Cristo Jesús somos hijos y herederos de juntamente todas las cosas con Cristo Jesús. Pero aquí dice que por ser hijo no puedes heredar. Ve, por ser niño, porque todavía eres un esclavo. No has podido ser libre. Hay cosas que Dios hace. Murió en la cruz por ti. Te dio salvación. Te ha dado sanidades. Pero el tener el conocimiento de quién es el Señor, esa es tu obligación. Acercarte adelante de su presencia para que Él se revele a ti y tú lo aprendas a conocer, esa es tu obligación. Y el Señor no la va a hacer por ti. Él te está esperando que tú subas, pero solamente a través de la oración. No puedo porque mi carne no me ayuda. Está el ayuno. Está el ayuno. Dice, en tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. No puede echar mano, sino que está bajo tutores y curadores. Curadores, dice. ¿Cuáles son los tutores? Los pastores, los apóstoles, los profetas. Y hasta que el tiempo señalado por el Padre. Hay un tiempo para crecer. Hay un tiempo para desarrollarnos. Cristo viene pronto. Cuando se termine ese tiempo vas a desearlo, tenerlo, y ya no vas a poder. Así nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Cuando eres paralítico, significa que todavía vives conforme a las cosas del mundo, conforme a lo que te enseñaron del mundo. Pocas palabras, sigue siendo malcriado, sigue siendo deshonesto, sigue siendo un charlatán. Bueno, la lista sigue. Porque todavía no lo has soltado. ¿Y cómo no lo vas a soltar? Te gusta ser un paralítico. El Señor no se mueve por lástima. Él lo hizo todo por ti. Ahora te toca a ti hacer tu parte.
Así que ya no eres esclavo, dice, sino hijo a través del sacrificio del Señor Jesucristo. Y si hijo, también herederos por medio de Cristo. Mire, somos herederos. Queremos echar mano a la heredad de nuestro Señor Jesucristo. Dejemos de ser niños espirituales. Crezcamos, desarrollemos lo que nos toca que hacer, ese potencial. Claro que podemos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero tenés que hacer lo que a ti te corresponde hacer. Para eso están los pastores. ¿Quién dice eso? Ellos te tienen que enseñar. Tú deberes aprender. Eliseo, para tener la doble porción de Elías, aprendió como Elías adoraba. Aprendió a conocer a Dios a través de Elías, porque a través de Elías él aprendió, él era el ejemplo a seguir. Elías era un hombre de pocas palabras. Era un ermitaño, casi siempre estaba solo. Un ermitaño no creía que te va a andar explicando casi nada. El hombre tenía que aprender a ojo. A ver. Él hace así, yo también. Se hinca tantas horas, pues yo también me voy a hincar. Ahí va. No seamos como las vírgenes insensatas. Con esto es suficiente. Este poquitito o 5 minutitos. Que oro en la iglesia, no en la casa. En la casa tú tienes que tener tu altar. El Señor siempre, cada vez que terminaba de ministrar a la gente, Él subía al monte solo, a orar, a tener comunión con el Padre. Tanto así que mismo uno de sus discípulos muéstranos al Padre. Y bueno, le digo, tanto tiempo que llevo contigo y no me conoces. ¿Por qué? Porque hay un momento que tanta de estar delante de la presencia se clona, nos clonamos con Cristo, reflejamos a Cristo. Ejemplo bíblico, cuando Moisés bajó del monte en los 40 días que estuvo ahí, su rostro brillaba, porque venía mostrando, reflejando que así era el Padre, el Señor, Dios. Se había clonado en cierta manera. Y eso es lo que hacía el Señor Jesucristo, pero todo basado a la oración. Él era Dios. Claro que sí. Pero nos enseñó que teniendo comunión a través de la oración, teníamos esa línea directa para con el Padre. Tenemos esa línea directa para hablar con Él a través de la búsqueda y oración. Y a través de la palabra, porque Él no se va a salir de su palabra. Si no tienes conocimiento, no tienes revelación, pues fácilmente te van a engañar. Fácilmente te vas a apegar a doctrinas de error. Fácilmente vas a abrazar las dogmas de hombre y no la revelación del Espíritu. Ese es un peligro. Ese es un peligro. Pero tenemos que crecer, desarrollarnos en el Señor. Otros creen que el desarrollarse solo en el servicio, de ir a servir a la iglesia. Está bueno el servicio, pero ¿de qué te sirve si no tienes intimidad y comunión con el Señor? ¿De qué te sirve si no lo conoces bien, si no se te ha revelado? Porque una cosa es sentir, exacto, y aquel, o a veces que te abraza, sí, pero eso no es conocerlo. Esa es una visitación que te hace para que tú sientas que en realidad Él es real, y es verdad, Él es real. Pero otra cosa es que tú puedas contemplarlo, que tú puedas oírlo. Pero eso lo hay con unas cuantas personas. No, lo quiere hacer contigo, pero es necesario que lo busques tú. Una de las cosas que a mí me marcó fue cuando Moisés subió al monte con 70 varones, si no me equivoco. Hasta ahorita me recordé ese texto. Subió al monte Sinaí y dice que cenaron con el Señor. Lo vieron, compartieron con el Señor. Me impresionó
O sea que uno puede tener ese tipo de experiencia sobrenatural con el Señor, pero hay que subir arriba a través de la oración y búsqueda. Si hoy no lo logré, mañana seguimos. Si hay algo que yo estoy haciendo que impide que yo avance, Señor, revélame. Revélame cerrar puertas. Revélame qué tipo de zorras tengo que cazar. Revélame qué tengo que hacer para poder acercarme a ti confiadamente. No que yo quiero una casa, Señor. Quiero un carro, Señor. Quiero una sanidad, Señor. Y hasta ahí. Quiero viajes, Señor. Usted sabe que para dar un buen testimonio tengo que tener una gran chequera, Señor. ¿Quién dice eso? Todo lo terrenal se va a quedar aquí. Está bueno que pidas tu casa, está excelente. Pero ¿y tu intimidad con Él? Que Él te conozca y que tú lo conozcas tal como Él es. Eso es lo más importante sobre todas las cosas. Y lo sabía Moisés. Porque el Señor le dijo, vas a entrar tú con ese pueblo, pero yo no voy a ir contigo. ¿Cómo? Si tú no entras conmigo, yo no quiero entrar. Yo no entro ahí. Si tu presencia no me acompaña, yo no quiero Canaán. Porque sabía la importancia de que era tener la presencia del Señor, de conocer a Dios. Él sabía porque lo conocía. Y muchas veces el pueblo no tiene ni la más mínima idea que es a Dios y por eso no tienen temor. Pecan deliberadamente porque son niños, están paralíticos espirituales. Y por eso son engañados. Y por eso se pueden quedar para la gran tribulación. Que Dios tenga misericordia de nosotros y nos auxilie. Poder crecer y conocerlo y que tengamos fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Pues en esta hora, pues, hasta aquí este mensaje. Vamos a hacer una pequeña palabra de oración para terminar. Vamos a sellarla. Gloria al Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Señor, delante de tu presencia estamos, Señor, dándote la gloria y reconociendo que nos hace falta. Queremos crecer, queremos aprender a tener fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios y queremos agradarte, queremos honrarte. Tú le dijiste al pueblo del Señor, ve tu pueblo de Israel, si yo soy tu Dios, ¿dónde está mi honra? ¿Dónde está mi honra? Yo sí quiero honrarte, quiero conocerte, porque uno no puede agradar a alguien que no conoce. Queremos conocerte, Señor. Ayúdame a conocerte. Dame hambre y sed de tu presencia, hambre de tu palabra, Señor, para poderla leer, y ayúdame, Espíritu Santo, a entenderla. Espíritu Santo, ayúdame, revéleme qué quiere mi Señor, cómo puedo agradar a mi Señor. Ayúdenos, Señor, a sumergirnos en el río de tu Espíritu. No queremos ser gente de orillas, gente que simplemente se conforma en oír lo que otros están viviendo contigo. No queremos, Señor, que el día que tú vengas nos digas, yo no te conozco. No queremos salir avergonzados delante de tu presencia, Señor. Queremos estar contigo, Señor. Cuando tú vengas, Señor, a traer tu iglesia, queremos ir contigo. Para eso tenemos que dejar de ser niños fluctuantes, paralíticos espirituales. Ayúdenos, sánenos, libértenos, límpienos. Por ser niños tenemos la tendencia a ensuciar nuestras vestiduras. Pon tu temor en nuestro corazón para amar lo que tú amas y aborrecer lo que tú aborreces. En el nombre de Cristo Jesús.
ayúdenos, sálvenos de nosotros mismos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Bendiciones.